Vamos ya con el episodio 1 de La amenaza fantasma del año 99, y aquí el primer cameo lo tenemos con Amantha Lucas, que es una de las hijas de George Lucas, poniendo voz a Tei-Ho, que es la piloto de la nave de Federación de Comercio que vemos al principio de la película. En cuanto a los droides de batalla, también tiene la voz de Ben Burtt, debidamente retocada, y además se le ocurrió lo de Roger Roger. Lo de Roger Roger no estaba en el guión, se le ocurrió a él, y luego, pues bueno, se ha explotado muchísimo en producciones posteriores, ¿no? También, por cierto, Ben Burtt hizo el caminar de los droides de batalla. Resulta que el que se encargaba de estas animaciones le vio caminar por un pasillo, le vio así un poquitín patoso al caminar, le dijo: oye, ¿te importa hacer captura de movimientos conmigo? Es que mira, te he visto que caminas un poco patoso y vendría muy bien para los droides de batalla. Eso sí, cuando ya maneja el arma, que parecen auténticos soldados, ahí ficharon a personas que sabían hacer movimientos militares, ¿no? Aquí ya sabéis que la reina se reúne con varios consejeros. Bueno, pues uno de ellos es el conservador del Palacio de Caserta en Italia, donde se rodó esta escena y otras tantas, ¿no? Digamos que fue como compensación por lo mal que se le hicieron pasar, porque claro, estamos hablando de una película de aventuras y tenía mucho miedo de que estropearan alguna de las columnas o alguno de los adornos de estas escenas. Al final todo fue muy bien, e incluso rodaron sin molestar demasiado a los turistas. Cogían horarios en los que no había mucho turismo para no perjudicarles en la menor medida de lo posible, ¿no? En estas escenas que vemos gente disfrazada de Nabús, que están por ahí secuestrados por la batalla, está el hijo de Mark Hamill, Nathan Hamill, interpretando a Retur Minau, que es un abogado de Naboo. Lo que pasa es que no se sabe muy bien en dónde se le puede apreciar. Solamente ahí está esta foto promocional. La que sí que se la ve un poquito mejor es a Saché, que es Sofía Coppola. Sofía Coppola realmente es actriz, esto no debería ser cameo, pero bueno, como tiene cierta fama, sobre todo como directora, pues se considera cameo, ¿no? Interpreta a una de las doncellas de la reina, y bueno, pues ya sabéis que es la hija de Francis Ford Coppola, que era un director muy amigo de George Lucas. En cuanto a Warwick Davis, estuvo muchos años diciendo a Lucas: ¿cuándo vas a rodar el episodio 1? Oye, avísame, que si eso yo participo. Le mandó fases, le llamó por teléfono, de todo, ¿no? Bueno, pues por pesado, al final consiguió hacer cameos en esa película. Vamos a ver que hace un total de 4 cameos ya en el episodio 1, y va a hacer un total de 17, vamos a decir, de aquí en adelante. Aquí uno de los cameos que tiene, el más importante, es el de Walt, el amigo rodiano de Anakin, porque aparece en varias escenas, tiene algún que otro diálogo, y la verdad es que, pues eso, como siempre lo hizo muy bien, aunque pasó muchísimo calor en el rodaje en túnel, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya los trajes tenían un sistema de agua refrigerada, ¿no? Entonces fue mucho más soportable que el rodaje que se había hecho de la trilogía clásica. Vamos a ver ahora un vídeo que he hecho con los 17 cameos de Warwick Davis, incluyendo uno de una escena eliminada del episodio 8, y luego ya iré comentando las curiosidades de cada uno a medida que vayan saliendo. Hola. Un astrodroide de verdad. ¡Han Solo! I smell it. You smell what? I smell the sat. Apuestas, todas las apuestas en la mesa, ya. Coloquen sus apuestas aquí, aquí. Ya sabes lo que dicen, la van. Veo tu apuesta y la subo. 2000. El Crimson Dawn utilizará los beneficios del Coaxium que habéis robado para tiranizar sistema tras sistema. Es mutuo, créeme. Su sitio está conmigo. ¿Pero cómo? No pueden activar sus escudos hasta que salgan de la atmósfera. Y no es fácil en Exegol. Los navegadores allí no se orientan. Las naves requieren ayuda para despegar. ¿Y cómo pueden despegar? Usan la señal de una torre de navegación, como él. Bueno, pues
como habéis visto en el vídeo, interpretó a Grimey, que era un comerciante de Mos Espa, y esto lo pidió él en pleno set de rodaje. Le pidió a Lucas, oye, ¿puedo hacer un cameo como un ciudadano de Mos Espa? Y dice, sí, si encuentras un vestuario adecuado, pues venga, te pones aquí delante y ya está. Yo no sé exactamente en qué plano sale, el que he puesto en el vídeo, pues es el que yo creo que más se parece porque tiene este vestuario. Bueno, pues vamos a seguir con más cameos. Aquí tenemos a Grimey, ya digo, yo creo que es esto, pero luego es verdad que en otras fuentes decía que sale en el primer plano que va ascendiendo y que vemos que hay Arial que pisa una mierda, ¿no? Pues uno de los ciudadanos que se ve ahí es esta persona, pero bueno, por aspecto también parecía a este por la manera de caminar y por el vestuario. Pero bueno, no sé si podía hacer cameo en las dos escenas. Aquí tenemos a una de las hijas de George Lucas, Katie Lucas. Aquí además tiene diálogo, cosa que no va a tener en cameos posteriores que va a hacer en la trilogía de precuelas. Es una de las amigas de Anakin. Este ciudadano es Lord Peterson, jefe de maquetistas ya por esta época. Hizo unas maquetas impresionantes en la trilogía clásica como la Slave One, el Halcón Milenario, la Trinchera Estrella de Muerte, bueno, un montón. Y aquí siguió haciendo pues también muchísimas maquetas, porque ya sé que episodio 1 fue la película con más maquetas, lo que pasa es que también es la película con más CGI, por eso fue también muy criticada. Bueno, pues se puede ver caminando por detrás de Qui-Gon cuando está metiendo a Anakin en la vaina de carreras. Aquí tenemos a la otra hija de Lucas, Amanda Lucas, la hemos visto antes poniendo voz a la piloto de la nave de la Federación de Comercio, pero aquí se le puede llegar a ver el rostro porque es Diva Funkita, que está ahí en el palco de Jabba el Hutt, al lado de Gardulla la Hutt, y aquí hay fotos promocionales que se la ve un poquito mejor, ¿no? Aquí tenemos a Whistle, uno de los amigos de Watto, interpretado también por Warwick Davis. Esta escena también tiene su anécdota, y es que Warwick Davis se durmió rodando esto. Resultó que era muy temprano por la mañana, estaban colocando los focos, estaban a punto, los focos del plató, estaban a punto de rodar, y con el calorcito de los focos le entró la modorra y se durmió. Bueno, pues ¿quién fue a despertarle? Ni más ni menos que George Lucas. Entonces, claro, él en un primer momento pensó que le iba a despedir por esa desfachatez, ¿no? Bueno, pues al final le perdonó y pudo hacer el personaje de Whistle. Aquí, bueno, pues se puede contar la curiosidad, esto es un cameo entre comillas, porque vemos al príncipe Sithor, una action figure, en las gradas de la carrera de vainas. De hecho, aparecen dos Sithor. Si nos fijamos, arriba a la derecha tenemos otro muñeco igual, al lado suyo vemos a un Chewbacca. Bueno, pues esto realmente no se suele considerar cameo, pero lo quiero meter porque tiene bastantes curiosidades este plano, ¿no? Esto, como vemos, son bastoncillos de oído pintados de colores y movidos por un ventilador. Esto solamente se usó en los planos más lejanos, porque cuando lo vemos más de cerca es una grada hecha en CGI, y grabaron actores en Túnez con pantalla azul en una pequeña sección, y eso lo duplicaban digitalmente, les cambiaban de posición, les cambiaban de vestuario, y hicieron varias veces con el mismo trozo de grada. Ese rodaje fue, por cierto, muy problemático, porque los que iban disfrazados se desmayaban mientras estaban haciendo reacciones a la carrera, ¿no? Y eso que tenían los trajes refrigerados, pero claro, estamos hablando del desierto de Túnez y hacía siempre más de 40 grados. Aquí siempre se ha dicho que sale Indiana Jones y no es cierto, esto no se hizo con esa intención. Lo que pasa es que tiene un vestuario que puede recordar al arqueólogo, pero dijo John Knoll, supervisor de efectos especiales, que además se encargó sobre todo de supervisar la carrera de vainas, dijo que no es cierto, son cosas que se suelen inventar los fans, ¿no? Y aquí lo mismo, aquí no es Manny Calavera del videojuego Grim Fandango de LucasArts, es un personaje que se puede parecer porque tiene así un aspecto de calavera, pero no se hizo con esa intención, lo declaró también John Knoll en una de las revistas oficiales Insider. Aquí también he leído muchas fuentes que uno de los portadores de la bandera es Doug Chiang, que es el diseñador conceptual principal de la trilogía de precuelas. Bueno, pues yo en principio creo que no es cierto, porque en los audiocomentarios de la película dice que sale aquí. Es uno de los controladores de la salida de la carrera de vainas, uno de los que están ahí con vamos a decir, los carteles luminosos del número de vueltas que van, ¿no? Y al lado suyo hay otro miembro de ILM, que es John Knoll, el propio supervisor de efectos especiales de la carrera de vainas, el que tomó la decisión de que aquello no se podía rodar desde un helicóptero, había que hacer un escenario CGI porque iban a 900 km por hora, y claro, todo lo que sale en la escena no existía en ningún lugar del mundo, con esas cuevas, con esos desfiladeros, había que hacerlo CGI. Bueno, pues menos mal que tomó esa decisión, porque la escena quedó muy bien y la película fue nominada al Oscar a los mejores efectos visuales. Aquí tenemos a las hijas del propio John Knoll interpretando a estos dos Jawas que gritan un chini cuando pasan por delante las vainas. Y aquí hay una escena muy curiosa, que es esta del Senado Galáctico, en el palco de Orfrita, que ya sabéis que es el senador Twi'lek del planeta Raynor. Esto se rodó 3 veces y hay muchos cameos, por tanto, descartados. En un primer momento pusieron como Twi'lek ayudante de Orfrita a la diseñadora de vestuario Trissa Vigar, que fue la diseñadora de la trilogía de todos los vestidos, hizo más de 1000 vestidos por cada una de las 3 películas de la trilogía de precuelas. Luego
Este otro Twi'lek es otro ayudante de Orfitra, que es Ian MacKay, que es diseñador conceptual igual que Doug Chan, pero esta escena fue eliminada. La rodó de nuevo Lucas con otras dos personas que también hacen cameo, porque son Chrissy England, que era una asistente de producción de ILM, ejecutiva de producción de ILM, y al lado suyo está Jim Morris, que es el presidente de ILM en aquella época. Esto se vio en el cine. Sin embargo, en la edición doméstica de la película, cuando la tuvimos en VHS y en DVD, lo cambió otra vez y le sustituyó por dos ayudantes Twi'leks que son extras sin más. Bueno, pues bastante curioso el tema de esta escena, porque para ser algo tan sencillo se han llegado a rodar, hay 3 versiones. Por supuesto, aquí está el famoso cameo de Teleextraterrestre. Estos son guiños que se hacían entre Lucas y Spielberg. Ya sabes que Spielberg también puso a Yoda en la película de Teleextraterrestre, entonces cada 2 por 3 se hacían guiños de esta manera, pequeños homenajes, y encima al senador se le llamó Greg Blaves, que es Spielberg escrito al revés. Aquí tenemos a George Lucas en su primer cameo en la saga, que es este relieve como si fuera un noble de Naboo. Esto se hizo digitalmente, evidentemente, en uno de los relieves del Palacio de Caserta de Italia, ¿no? Vamos a ver ahora un vídeo con todos los cameos de George Lucas, que tampoco han sido muchos, pero bueno, me ha apetecido reunirles en un mismo vídeo. ¿Has solicitado ayuda? Sí, sí, así es. Bueno, pues aquí tenemos otra vez a John Knoll, le habíamos visto antes en la carrera de vainas, y está también como uno de los pilotos Naboo. Es el primero que resulta abatido en la batalla de Naboo. Le pusieron luego el nombre de Raya Kirsch. Esos nombres se suelen añadir luego con los juegos de rol, con los juegos de cartas. Y nada, pues esto lo pidió el permiso a George Lucas. Oye, ¿puedo interpretar al primer piloto que resulta abatido? Y le dijo, sí, sí, sin problema. Te pones el traje, te subes al decorado de la Naboo Starfighter y adelante con ello. No hubo ningún problema y le hizo mucha ilusión pues verse reconocido en pantalla, ¿no? Porque todo lo que hemos visto anteriores no se le llega a ver la cara. En cuanto a este Yoda que aparece caminando, pues evidentemente no se puede hacer con el títere de Frank Oz, porque es el títere de Frank Oz es un títere que tienes que hacer un decorado subterráneo y Frank Oz le puede mover un poquito, un par de metros, pero nada más. Si hay que caminar, hay que contratar a un actor enano, ¿no? Que ya se había hecho también con otro actor en El Imperio Contraataca. Bueno, pues aquí tenemos a Warwick Davis haciendo ese favor a George Lucas en la escena en la que Palpatine y compañía llegan a Naboo, en el desenlace. Aquí tenemos el segundo y último cameo que hizo Ben Burtt en esta saga, en el que se ve el rostro, que fue el del consejero de la reina Amidala llamado Eben Q3 Baobab. Al lado suyo tenemos al productor de la trilogía de precuelas, que también había sido productor de la edición especial del 97 y productor del Joven Indy, por eso le fichó Lucas para estas películas, el productor Rick McCallum interpretando a un mensajero de Naboo, y al lado suyo está el montador de la película, Martin Smith, que trabajó codo con codo tanto con George Lucas como Ben Burtt. Ben Burtt aquí ya no solo hizo sonidos, hizo también montaje de la película. Aquí tenemos a Dan Manson, que es el editor jefe de la revista Insider en esta época, que estuvo muchos años al frente de esta revista oficial. Le pusieron el nombre de Dan Dena y es, digamos, el que lleva el calado de Jar Jar Binks, pues atarle a un poste, ¿no? Entre el público hay muchísimos cameos, no vamos a mencionar todos, pero por ejemplo hay que mencionar que tenemos ahí a Steve Sansweet, que era el mayor coleccionista de Star Wars del mundo, de hecho sigue siéndolo, y en aquel entonces trabajaba de relaciones públicas con los fans por parte de Lucasfilm, era empleado de Lucasfilm. Entonces aquí tenemos que hay varios cameos dentro de ese público que luego digitalmente se ha duplicado para hacer la celebración de Naboo. Tenemos a Steve Sansweet, sale en esta trading card. Pero luego también tenemos a Bob Woods, que es el editor de la revista Star Wars Galaxy Collector. Tenemos a Ina Freeman, que es la que llevaba la empresa Topps, que hacía trading cards como esta. Y luego tenemos a Robbie Eiba, que era el que llevaba la revista oficial alemana de la Insider, que se llamaba Official Star Wars Magazine, igual que aquí en España. De hecho, se le ofreció al director, o vamos a decir, sí, el director de la revista española, que era José Gracia, se le ofreció aparecer en estas escenas, no pudo por una cuestión de agenda y se quedó fuera de la película para su desgracia, ¿no? Entre el público también está la mitad de ILM, según se dice. Todo esto son sobre todo miembros de ILM, técnicos de efectos especiales y demás, y esto pues está muy bien hecho porque luego se cambian los trajes, se duplican en otro sitio y tal, y esto no es un decorado, esto es una maqueta. Se insertan en maquetas y da mucho más realismo y resulta más barato que construir un decorado que además sería
inmenso, ¿no? Sería de unas dimensiones impresionantes. En cuanto a esta espectadora, es la hermana de Jake Lloyd, alias Anakin Skywalker, se llamaba Madison Lloyd, y bueno, aquí voy a contar una curiosidad de corte triste, porque esta persona falleció con tan solo 20 y pico años, y eso todavía perjudicó aún más el estado mental de Jake Lloyd, que ya sabéis que entró en depresión por las fuertes críticas que recibió en Estados Unidos por su papel de Anakin Skywalker y también por la película, ¿no? Pues tenemos un dato que se puede comentar de esta persona. Vamos a con el episodio 2, el ataque de los clones del año 2002, y aquí tenemos otra vez a Anthony Daniels, como he visto antes en el vídeo, interpretando al capitán Dan Faitoni. Esto lo pidió el propio Anthony Daniels, dijo, oye, ¿puedo hacer un cameo en esta escena del Club Outlander? Sí, no, pues le dijo George Lucas lo mismo que a Warwick Davis, si hay un traje disponible en el vestuario, pues que te den y te pongo por aquí. Bueno, pues resultó que llegó justo a tiempo, porque solo quedaban 2 trajes para escoger y eran iguales, eran como de militar. Bueno, pues se puso A y luego se puso un nombre él mismo, jugando con su propio nombre, que es Dan Faitoni, es un anagrama de su propio nombre. Bueno, pues esto le entró envidia a su compañero Ahmed Best, alias Jar Jar Binks, hizo lo mismo, cogió el traje que quedaba de militar y se puso en la escena, con el permiso de George Lucas, y se puso también un nombre inventado por él, que era Ahmed Best. De nuevo está jugando un poquitín con su propio nombre, ¿no? Esto luego en el lore de Star Wars tuvo su cierta historia. Los dos eran timadores que se disfrazaban de militares allí en Coruscant. Ese es un poco el contexto, y llegó a aparecer en un cómic en el que curiosamente se encontraban con sus personajes, se encontraban con C-3PO y se encontraban con Jar Jar Binks. A lo suyo tenemos a una de las hijas de George Lucas, Katie Lucas. También este personaje tiene su propia historia, se llama Lunay Minx. No sé si también era una estafadora Twilight que estaba ahí en el club, o no sé si trabajaba para la mafia, una cosa así. También tenemos a su hermana Amanda Lucas, lo que pasa es que se la ve peor porque está borrosa, está a la espalda de Obi-Wan cuando entra en el Club Outlander, y de nuevo pues tiene un nombre que juega con su propio nombre de Amanda, ¿no? Se llamaba Aznama. Aquí tenemos a Amy Allen, que es una asistente de producción de Industrial Light and Magic, y aquí hace 3 papeles porque hace de trillizas. Lo que pasa es que se la duplicó digitalmente. Aquí la vemos en el mismo plano, ya digo, duplicada digitalmente, las trillizas Nale, y en el plano de Anakin, también borrosa a su espalda, está la otra trilliza Nale. Lo que pasa es que tiene otro vestuario, está con coletas y con un sombrero, entonces se la distingue peor. Pero bueno, digamos que la misma persona hace 3 cameos en la misma escena. Luego vamos a ver que también interpreta un personaje en la batalla de Geonosis. Aquí tenemos al hijo de George Lucas, Jet Lucas, interpretando al Padawan C-Jukasa, que es el que pide consejo a Yocasta Nu, ¿no? La bibliotecaria Jedi. Luego le vamos a ver también en el episodio 3. Y aquí se dice que entre los bustos del fondo hay varios miembros de Industrial Light and Magic, como por ejemplo Rob Coleman, que era el supervisor de criaturas, y entre ellos está también George Lucas. Lo que pasa es que nunca se ha sabido cuál de ellos es exactamente porque está muy al fondo, ¿no? Yo creo que puede ser ese por el aspecto, pero ya habéis visto que en el vídeo he marcado el del lado izquierdo porque también tiene cierto parecido a Lucas así desde la distancia, porque son 4 píxeles, ¿no? Es muy difícil de ver. Como anécdota de esta escena se puede comentar que esto tampoco es un decorado, es una maqueta de 1,5 metros, lo que pasa es que tiene retoques digitales como por ejemplo los hololibros iluminados. Aquí tenemos a uno de los dobles de Anthony Daniels en esta película, que se considera cameo porque era técnico de efectos especiales de Industrial Light and Magic. Se llamaba Grant Imara, le podéis conocer porque ha tenido un programa de Netflix relacionado con tema de efectos especiales. Era un ingeniero brillante, hizo maquetas, hizo efectos, hizo un poco de todo, y también se le reconoce por haber mejorado los mecanismos del R2D2 de la trilogía de precuelas. Y aparte de doblar a Anthony Daniels cuando no estaba disponible en ciertas escenas de este episodio 2, también hizo de C-3PO en eventos y en sesiones fotográficas. En cuanto a Wat Tambor, también tiene la voz de Ben Bert, y esto pues hizo mucha gracia en la premiere porque sabéis que tiene que retocarse una serie de cilindros para poder hablar, ¿no? Porque respira otra atmósfera en su traje, ¿no? En su traje presurizado. Este personaje, por desgracia, fue bastante eliminado. Tenía varias escenas más, varios diálogos más, y quedaron fuera de la película, según reveló Ben Bert. Y esto le daría rabia porque, claro, su participación fue menor. En cuanto a Poggle el menor, aquí tenemos la voz de Ernie Foselius, otra vez, le hemos comentado antes, era director de ese famoso cortometraje de Hardware Works, también era actor. Entonces, como Ben Bert sabía que sabía muy bien imitar voces, le pidió lo siguiente para hacer este extraño dialecto. Le pidió, grábate con una grabadora. Luego Ben Bert le invirtió, le puso lo que dijo al revés. Y ahora quiero que te grabes imitando tu grabación invertida, que me parece algo dificilísimo de hacer. Bueno, pues lo hizo de maravilla, quedó un diálogo muy raro,
y eso se combinó después con Ben Bert soplando el canto de un folio. Bueno, pues esas dos cosas es el dialecto de Poggle el menor. Aquí tenemos el cameo que he comentado antes de Amy Allen, asistente de asistente de producción de Industrial Light and Magic. Interpretó a Ayla Secura, la famosa Jedi Twilight de piel azul de la batalla de Geonosis. ¿Esto cómo fue? Bueno, pues tiene su historia también. Resultó que a George Lucas le había encantado este personaje en la portada de un cómic de Dark Horse, esa famosa serie de Republic, eran como 80 cómics, aquí en España llegaron casi todos, pero con el título de las Guerras Clon, y contaban historias que ocurrían antes del episodio 1 y durante las Guerras Clon, ¿no? Bueno, pues se inventaron los guionistas de esos cómics este Twilight azul, le gustó mucho a Lucas y le metió en la película. Entonces ficharon a esta persona porque también la tenía en la mano y va a ser más rápido y más económico que contratar a una actriz. Y luego esta persona ha viajado mucho a convenciones, ha firmado autógrafos e incluso luego repitió en el episodio 3, como vamos a ver después. Vamos de hecho ya con el episodio 3, La venganza de los Sith, del año 2005, y aquí el primer cameo lo tenemos también con Ben Bert, porque aparte de, otra vez, ser los pitidos de R2D2, también dobla a los droides tumbadores, que ya sabéis que pegan como pequeños gritos, ¿no? Bueno, pues dice Ben Bert que esta película en concreto, entre él y su mano derecha, Matthew Wood, que era también diseñador de sonido, hicieron más de 30 cameos de voz, sobre todo de droides. Fijaos la cantidad de papeles que ha hecho esta persona. Se agachó muchos, pero sobre todo en el episodio 3, que es superior a la treintena entre los dos. De hecho, el propio Matthew Wood, que ya digo que su mano derecha le va a sustituir después en la etapa Disney, en la trilogía de secuelas, porque a Ben Bert Disney no le deja grabar sonidos nuevos, tiene que tirar siempre de biblioteca de sonidos, no le hace gracia esa manera de trabajar y se marchó, y entonces Matthew Wood le sustituyó como primero a bordo, ¿no? El primer oficial de a bordo del departamento de sonido. Y bueno, pues aquí lo que se hizo fue un casting de voces a ver quién dobla al general Grievous entre miembros de ILM. Se hizo de forma anónima. Bueno, pues la voz que más gustó a George Lucas fue la de Matthew Wood. Y luego, por supuesto, le siguió doblando en otras producciones, como por ejemplo Clone Wars. Sin embargo, su tos no es de él. La tos del personaje la proporcionó George Lucas porque coincidió que en el rodaje estaba enfermo y decidieron grabarle para ponérselo a este villano. Aquí tenemos a una de las hijas de George Lucas, Katie Lucas, interpretando a Chi White Papanoide, este alienígena de piel azul, en la escena en la que Palpatine regresa a Coruscant después de ser rescatado, y al lado suyo tenemos a su hermana Amanda, interpretando a Ter Tarren. Estos dos personajes, recordarles porque van a aparecer después también en la escena de la ópera, van a hacer un cameo doble. De hecho, en la escena de la ópera también tenemos a Anthony Alice, otra vez como el capitán Dan Faitoni, que habíamos visto en el Club Outlander del episodio 2, subiendo unas escaleras. Lo hemos visto antes en el vídeo. La única diferencia es que lleva un gorro. Aquí tenemos otra vez, como he dicho antes, a Katie Lucas con ese personaje de Chi White Papanoide, y está hablando ¿con quién? Pues ni más ni menos que con su padre George Lucas. Esto fue por petición de sus hijas, le insistieron muchísimo, oye, haz un cameo, haz un cameo, haz un cameo, porque era su última película como director de la saga, había que celebrarlo de alguna manera, y bueno, pues al final cedió, pero a cambio de ponerse maquillaje azul, que no se le reconociera mucho, y por eso está aquí hablando con su hija en esta escena en la que vemos a Anakin pasar por detrás para meterse en el palco de Palpatine. Al lado suyo también está su hermana Amanda Lucas interpretando a Ter Tarren. ¿Y con quién está hablando Amanda Lucas? Pues con su marido Jason Hallyken. Lo que pasa es que está de espaldas y no se le llega a ver la cara, y como vemos su nombre también juega con su propio nombre, porque se llama Son Halikenovich, su personaje. En cuanto a los espectadores de la ópera, pues muchos son miembros de ILM, y por ejemplo el palco que está a la izquierda de Palpatine tenemos a varios supervisores de efectos especiales. Por ejemplo, el que está en el centro de la primera fila es Rob Coleman, el supervisor de criaturas digitales. Y en la esquina superior derecha tenemos a John Knoll, otra vez, que era supervisor de efectos especiales también en esta película, igual que las dos anteriores, ¿no? Es al que mejor se le puede ver en la película porque está más cerca de la cámara respecto a la posición de Palpatine. Lo que pasa es que está, claro, desenfocado por la distancia, ¿no? Aquí tenemos, como he dicho antes, a Amy Allen repitiendo su papel de Ayla Secura. En este caso la vemos siendo abatida por sus tropas clon a raíz de la Orden 66 en el planeta Felucia. Y luego tenemos a Jeremy Bulloch interpretando al capitán Jeremy Colton, que es el que lleva la nave Tantive 4 con Bail Organa y compañía. Esto le encantó a Jeremy Bulloch, se lo había pedido a George Lucas mucho tiempo atrás. Oye, si me quieres, para lo que sea, yo participo, ¿no? Pues estoy encantado con la saga. De hecho, era coleccionista de objetos de Boba Fett, tenía el ático de su casa lleno de pósters, figuras, incluso la revista que hice yo de The Force relacionada con Boba Fett. Y aquí pues nada, encantado con hacer este brevísimo cameo en el que incluso tiene un pequeño diálogo, ¿no?
Aquí tenemos otra vez al hijo de George Lucas, como he comentado antes, repitió como el Padawan George Lucas cuando resulta, como el Padawan Zed Tsukasa cuando resulta abatido por las tropas clon en el templo Jedi. Aquí tenemos a la hija del productor Rick McCallum, que se llamaba Olivia, pero todo el mundo la conocía cariñosamente como Mousy, como ratoncita, ¿no? Y interpreta a una Jedi que resulta abatida por Anakin durante esa ejecución de Jedis en el templo Jedi. Entonces lo ve Obi-Wan en esta holograbación, y al lado suyo, ¿quién está? Pues otro Jedi interpretado por Nick Gillard, que era el coordinador de especialistas de la trilogía de precuelas. A él le debemos el estilo de lucha dinámico que vemos en estos episodios 1, 2 y 3, y como vemos su nombre es un anagrama de su nombre real, que es Thing Dralig. En cuanto a este asistente del funeral de Padme, es J.W. Ridley, como vemos aquí en la foto a la izquierda, que era un famoso autor de libros de Star Wars. De hecho, escribió el libro del making of de esta película, y como estaba pululando por allí, entrevistando a todo el mundo para hacer ese libro, pues le permitieron hacer este breve cameo. Yo creo que es esta persona porque el vestuario es muy parecido, pero realmente no tengo el dato exacto de la posición en la que sale en el funeral. Sé que sale en el funeral, pero no sé si sería ese. Yo creo que sí, por eso, por el vestuario. Y ya para terminar, pues llegamos con este cameo doble que hizo Aidan Barton, que era un bebé, ¿no?, en aquella época, que era el hijo de Roger Barton, el montador de la película, que trabajó codo con codo, una vez más, con George Lucas y con Ben Bert. Bueno, pues hizo tanto de Luke como de Leia, porque eran gemelos, y nada, pues esto también se hace también por hacerlo más rápido, más fácil, sin tirar de un niño actor, ¿no? Era el hijo de un miembro del equipo, que en aquel entonces pues era un bebé y encajaba bien con los personajes. Bueno, pues con esto termino esta charla sobre cameos. Espero que os haya gustado, porque voy a hacer dos más, como he dicho al principio de la charla, otra sobre la etapa Disney y otra sobre el universo expandido. Y nada, sin más, me despido de esta charla esperando que os haya gustado, y nos seguimos viendo en Talleres Skywalker.